muchos aspectos de la economía que quiero tratar esta noche con vos. Adelante. A ver si lo podemos hacer un ping-pong rico. Hay dudas, primero, ¿no? De esto el gobierno está muy alerta. ¿Hay dudas sobre la capacidad de acumular reservas del gobierno? No, no hay dudas. Hay una decisión por parte del equipo económico de no comprar ni vender dentro de las bandas cambiarias. En realidad el acuerdo con el fondo permite que dentro de las bandas de 1.000, un poquito menos, 998 y un poquito más de 1.400, se pueda comprar. Ahora el equipo económico ha decidido no comprar. Yo creo que acá es importante tener un seguro contra todo riesgo, ¿eh? Como cuando uno saca un auto, es muy importante tener ese seguro, pero bueno, se ha privilegiado otro objetivo como es el de la desinflación y a mi entender en algún momento vamos a necesitar reservas porque el mundo está muy volátil, los capitales se mueven sin solución de continuidad y bueno, así como pueden ingresar capitales también se pueden ir. Por lo tanto hay que estar preparado para las buenas y para las no tan buenas. Porque si vos compras a la mitad de la banda, como estaría el dólar en este momento, más o menos 1.200, ¿podés tener una suba del tipo de cambio? Bueno, para eso se necesita pericia en el día a día. Lo que se necesita es observar la oferta en el día a día, cuánto es la oferta y obviamente no ponerle presión a la demanda para no generar un alza del tipo de cambio. Pero eso es, te lo digo por experiencia, es observar el día a día, cómo está la pantalla, cuánto es la oferta. Esta es una buena época porque hay oferta de divisas por parte del campo, que está vendiendo alrededor de 3.000 millones de dólares por mes. Así que se está perdiendo una oportunidad. Los dólares del colchón, ante el programa del gobierno, no investigamos tus consumos, no te preguntamos, dale, podés invertirlos tranquilamente, no están circulando. La mayoría dice porque no hay ley. Confían en la actitud del gobierno y en la palabra del gobierno mientras esté en el gobierno. ¿Qué pasa con eso? A mi juicio, el equipo económico se quedó corto con esta medida. Hay que reconocer una realidad, Pablo, en nuestro país, que es, hay dinero en efectivo. Uno de los temas centrales, ahora que estamos viendo el tema jubilados, tiene que ver con la informalidad. Hay un 50% de la economía que está, lamentablemente, en la informalidad, por altísimos impuestos, por altísimas distorsiones. Cuando vos mirás el sistema financiero, porque lo que ha ocurrido con esta medida es se ha mejorado, o se ha, si querés, levantado los regímenes informativos. Es decir, si hay compras de más de X cantidad de pesos, ya no se informan a los organismos de control. Ahora, eso no permite a la gente utilizar el efectivo. A mi juicio, el paso que hay que dar es ir lisa y llanamente al bimonetarismo. Espera, ¿no te permite usar el efectivo? ¿Por qué? Porque hoy por hoy es a libre elección. Si vos vas al kiosco de la esquina y le decís, señor, quiero comprar estas golosinas y le voy a pagar con $3, $2, depende del kiosquero o el supermercado o la farmacia, si te lo acepta o no. En general, quizás alguno puede decir, la mayoría te lo puede aceptar, pero para que se acepte y para que tenga el mismo nivel o el mismo estatus jurídico, lo que hay que hacer es darle curso legal al dólar, permitirle que el dólar... Eso sería el bimonetarismo formalmente realizado. Por eso te digo que se queda corto. Acá no te puedes quedar en el medio del río para decir, bueno, régimen informativo. Por supuesto, esto no se puede improvisar. Hay que hacer un trabajo previo sobre todo con dos organismos. Uno es el FinCEN. El FinCEN es la UIF de los Estados Unidos, que no está separada del Tesoro, es una oficina que está dentro del Departamento del Tesoro, que es el Ministerio de Economía, te digo porque yo he recorrido esos pasillos, y explicar que en la economía argentina hay informalidad y que no tiene que ver con el narcotráfico, que no tiene que ver con la trata de personas, que no tiene que ver con el terrorismo, sino tiene que ver con una economía que ha estado muy regulada, que tiene altísimos impuestos y que lamentablemente tiene este nivel de informalidad. Con fondos que provienen de actividades lícitas pero que cuando se compraron divisas se transformaron en ilegales. Exactamente. Y lo propio también con otro organismo, el que regula el lavado de dinero internacional. Es decir, hay que explicar esto primero. ¿Por qué tenés que explicarlo? ¿Para que te autoricen? No para que te autoricen, pero sino para que sepan que Argentina no está haciendo nada para fomentar el lavado de dinero. Acá lo que, como sabés, en el mundo se persigue y correctamente es el lavado de dinero por distintas actividades ilícitas. Acá hay que, primero,
Y hay muchos trabajos al respecto. De hecho, mi equipo en la Fundación Capital ha hecho trabajos que demuestra el nivel de informalidad y que no tiene nada que ver con actividades ilícitas. Esto hay que ir, presentar la documentación, decirle, vamos a hacer esto, no explicarlo antes de hacerlo, pero hay que ir por ese camino. Hay que mostrarle la foto de la salada, nada más, por ejemplo. Con la salada, la saladita, la dulce. Exactamente. ¿Crees que es la mayor feria casi en Sudamérica de la informalidad? Pablo, tenés un problema en tu casa. Llamás a un plomero, llamás a un gasista. Y a mí me pasa, yo tengo una casa y siempre hay problemas, siempre algo se rompe. Obvio. Es muy difícil que alguien te haga, yo le pido factura y muchas veces tengo que llamar a 2, 3 proveedores hasta decir, mire, sin factura no le puedo pagar. Olvídate. La circulación de la informalidad de esos trabajos independientes es total, es casi total. Con lo cual lo que se necesita es transparentar esa realidad que ya ocurre en la Argentina. Pero transparentarla para que realmente entonces tengamos más circulación y que la gente pueda exteriorizar e ir a cualquier lado, ir a un restaurante, ir al supermercado, ir a cualquier lado y usar pesos o usar dólares. Esa es la manera en donde la gente va a tener confianza para usarlos. Te la voy a complicar un poquito a partir de una charla que me daba un colega tuyo, un economista. También pretender que los dólares del canuto, es decir, el atesoramiento de la gente, vayan a consumo, es como pedirle demasiado al argentino, porque si ese, no te digo el gran ahorro, pero ese pequeño ahorro lo tienen para circunstancias excepcionales y lo que está necesitando el gobierno es circulante de consumo. Entonces, ¿cómo se da eso? Correcto. ¿Cuánto es el dinero que está atesorado en la República Argentina? Billetes. 250.000 millones de dólares. Te estoy diciendo una cifra baja, hay cifras mayores. Con que el 10% de eso, que la gente deje el 90% para ahorro, con que el 10% de eso empiece a circular, es decir, que empiece a circular 25.000 millones de dólares, prácticamente tenés la mitad de la base monetaria en la Argentina. O sea que no estamos diciendo que vayan a circular 250.000, sino una pequeña porción de eso, que la gente siga dejando los ahorros, pero que una pequeña porción de eso lo pueda usar para comprar lo que se le ocurra. Pues es que hoy vi creo que es Ignacio Olivera Dol, que dio una cifra medio preocupante. El endeudamiento de los argentinos, creo que son datos del Banco Central, del propio Banco Central, en las tarjetas, ¿no? Y la morosidad, ¿no? Hay como una transformación donde tenés buenos datos económicos de crecimiento dispar, otros sectores que no, caídas en el consumo masivo, por ejemplo, y suba en bienes durables. Así es. El gobierno dice, clásico, esto ratifica la macroeconomía, porque cuando se produce una transformación, sube el consumo de bienes durables, el argentino empieza a pensar en consumo de más largo plazo y baja eso de ir a consumir cualquier cosa porque nos quemaba la plata en el bolsillo. ¿Convalidás eso? No. No, a ver. Argentina tiene un problema que viene de arrastre, que no es de este gobierno, sino que viene de arrastre, que es desde el último trimestre de 2017, Pablo, viene cayendo el salario real. El salario real, tanto de trabajadores registrados como de trabajadores informales, estamos hablando de 2 dígitos que ha caído. Entonces, hoy el salario va corriendo por detrás de la inflación. Miremos... El gobierno dice que se va recuperando el salario. Bueno, pero miremos solamente la pauta salarial de la mayoría de los gremios. Está creciendo al 1%. La inflación, muy bien, el gobierno la ha bajado y está bajando al 2%. Pero está por encima. Pero está por encima. Claro. Con lo cual, mínimamente, ojo, viene con un rezago de mucho tiempo, le va a costar recuperarse, pero todavía sigue rezagado. Con lo cual, lo que tenemos que generar es que haya más actividad económica, que haya más consumo, pero claramente mejoras de productividad, y esta es la agenda que viene por delante, por ejemplo, reducción de impuestos al trabajo. Bueno, eso es lo que le plantearon los gobernadores. Yo ayer estuve con Nacho Torres, todos los gobernadores me parece que están preocupados también con eso porque les ha bajado la recaudación. Pero poneme ese dato que recién lo teníamos en la placa. A ver, la morosidad en tarjetas de crédito trepó en marzo a un máximo de los últimos 3 años. Digo, como una luz amarilla, ¿no? Mirá, en los préstamos personales quedó en marzo arriba del 4%, un máximo en 9 meses. ¿Y qué más? Tenés la cantidad de cheques rechazados trepó en abril al mayor nivel en 5 años. Y empresas medianas empiezan a ver cerrado el mercado de capitales local e internacional. Bueno, esto es una alerta, hoy lo leía en un informe de Ignacio Olivera Dol, como
como señal? ¿Qué te dice esto? Bueno, te está marcando, Pablo, que el ingreso disponible de la gente no alcanza, fue a tomar crédito y tampoco le alcanza para pagar la cuota. De todas maneras, pongamos esto en términos relativos. Si bien es cierto que el crecimiento es el más alto, 4% de morosidad en consumo no es una cifra que sea alarmante. Lo alarmante es la tendencia, y la tendencia es esta. No alcanza el dinero para comprar los alimentos o los alimentos básicos, algunos que pueden tener algo de esparcimiento, se usa la tarjeta y cuando llega la tarjeta no hay para pagar el mínimo. Has sacado un libro junto con José Urtubey. Así es, que es una agenda de futuro. Siempre vos sabés que nos gusta con José, y este es mi 7º libro, Sí. que justamente hablamos de una verdadera revolución federal impositiva. Hablamos precisamente del tema de la informalidad y cómo generamos una ampliación de la base de tributación para que haya más contribuyentes argentinos que paguemos menos impuestos. Esa es la clave para entonces tener menos impuestos distorsivos, sacar ingresos brutos. Tiene varios capítulos, ¿eh? Uno que habla de revolución impositiva, otro de darle a las provincias los recursos que le corresponden, y otro eje central que es la innovación como eje de la producción argentina hacia adelante. Hoy hay muchísimas oportunidades en el mundo basadas en la innovación, basadas en la tecnología, y bueno, allí damos una hoja de ruta de futuro. Gracias, Martín. Un placer, Pablo. Atención, se vota en minutos. Se vota una media sanción que puede darle un dolor de cabeza al gobierno en términos políticos. Ya han anticipado que van a vetar. De acá irá al Senado, por supuesto, con mayores chances incluso de ser ratificado. Pero es algo que el gobierno quería evitar, que se produjera el quórum y que se discutiera esto. Vamos a ver el desenlace en minutos. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.